Isaías capítulo 2. Vamos a leer el texto para iniciar. Isaías capítulo 2 es parte de una sección que llega hasta el capítulo 5. De hecho, los capítulos 2 al 5 son un solo mensaje. Los capítulos 2 al 5 se llevan a cabo durante el reinado del rey Usías, o se llevaron a cabo, para ser más exactos, durante el reinado del rey Usías. El rey Usías reinó durante 52 años. Alrededor del año 790 al 739 a.C., y fue un tiempo de mucha prosperidad material y militar para Judá. El reino del sur, recuerdan la gente a la que le dirige estas palabras Isaías, y aquí encontramos una gran ilustración de cómo puede haber una persona, un grupo de personas, una nación con mucho dinero, materialmente próspera, con poder militar, pero espiritualmente mal, muy mal, idólatra. Y aquí lo vemos. Judá era una nación en ese entonces con dinero, con poder militar, pero muy idólatras. Obsérvenlo en Isaías capítulo 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo, de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Versículo 12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis, y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Versículo 20. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejaos del hombre, cuyo aliento esté en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Observen aquí la idea que se repite comenzando en el versículo 11, la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día.
Igual en el versículo 17 se repite esta misma idea y esto nos lleva a la conclusión en el versículo 22, dejaos del hombre cuyo aliento esté en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? Aquí en este capítulo encontramos dos alternativas de vida que te motivan a humillarte a Dios. Dos alternativas de vida que te motivan a humillarte a Dios. En primer lugar, vemos una vida destinada a gozo, en los versículos 1 al 5. Y en segundo lugar, una vida condenada a juicio, en los versículos 6 al 22. Dos alternativas de vida que te motivan a humillarte ante Dios. Por un lado, una vida destinada a gozo, obvio, esta es la vida que se humilla ante Dios. Y por otro lado, una vida condenada a juicio, esta es la vida que se ensoberbece contra Dios. Veamos la primera, versículos 1 al 5. Una vida destinada a gozo. Una vida destinada a gozo. Aquí en los versículos 1 al 5 encontramos la exaltación futura de Jerusalén. Obsérvenlo en Isaías 2.1. Lo, abre en Reina Valera 60, en el hebreo la palabra que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Este versículo indica que estas palabras fueron reveladas a Isaías por Dios. Estas no fueron ideas que se le ocurrieron a Isaías, sino que esta es la palabra de Dios. Y esto es importante porque indica que estas palabras son la verdad y tienen la autoridad de Dios mismo. Y por lo tanto, lo que viene en este mensaje, que está en el capítulo 2, 3, 4 y 5, es la palabra de Dios. Claro que esto lo vimos desde Isaías 1.1, recuerdan, visión de Isaías. La palabra de Dios es todo. El libro de Isaías, los 66 capítulos, pero aquí Isaías nos recuerda que en particular este mensaje de los capítulos 2, 3, 4 y 5 es la palabra de Dios y por ello demanda ser obedecida. Aquí en el versículo 2 empieza este mensaje que Dios le dio a Isaías. Obsérvenlo, Isaías 2.2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Observen esa frase. En lo postrero de los tiempos, o en el hebreo, los días venideros, o en los días últimos, o en los días futuros. Esta frase aquí en Isaías 2.2, lo postrero de los tiempos, se refiere al fin de la historia. Esto aquí se refiere al reino milenario, después de que el Señor regrese por segunda vez. Esta etapa la encontramos descrita en Apocalipsis 21 al 10. Esto lo sabemos por lo que describen los versículos 2 al 4, se cumplen en Apocalipsis 21 al 10, simplemente como muestra. En Apocalipsis 29 se indica que la ciudad de Jerusalén va a ser prominente durante el reino futuro del milenio, donde el Señor estará reinando aquí en la tierra. Jerusalén va a ser prominente, así como lo veremos en un momento aquí a detalle en los versículos 2 al 4 de Isaías 2. En Apocalipsis 29 vemos la prominencia de Jerusalén durante el reino milenario. Escuchen, Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces es en el milenio, en el futuro, después de que el Señor regrese, Apocalipsis 19, después de los 7 años de tribulación, el Señor regresa, establece su reino milenario. Durante ese tiempo sucederá lo que vemos aquí en Isaías 2. Observen el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado o establecido en el hebreo el monte de la casa de Jehová como cabeza. Esa palabra cabeza se puede traducir como el más alto, el principal. Observen de qué en el 2 de nuevo, de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Esa palabra correrán expresa en el hebreo la idea de que van a correr como el agua de un rollo, de un arroyo, es una metáfora. Observen aquí en el versículo 2 la frase la casa de Jehová. Se refiere al templo milenario, como lo vemos en Ezequiel capítulos 40 al 48, lo están estudiando los que están con nuestro querido pastor Toño. En el futuro, en el reino milenario, se va a reedificar el templo en Jerusalén. Se refiere aquí a ese templo en Isaías 2.2.
Y observen lo que va a suceder, Isaías 2:3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, es un imperativo, un mandato, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, se refiere a Jerusalén, saldrá la ley, la Torá en el hebreo, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Observen que Jerusalén será la capital del mundo, la ciudad más prominente durante el reino milenario. Y las naciones van a querer ir al templo de Dios para aprender la palabra de Dios en Jerusalén. Todas las naciones van a querer ir ahí para aprenderla del Señor Jesucristo mismo, quien va a estar ahí físicamente presente. Esto muestra que al iniciar el milenio todo el mundo será creyente. Todos. Imagínense, todos en el mundo en esa época, como dice el versículo 3, van a querer ir a aprender la palabra de Dios del Señor Jesucristo mismo. Y observen quién estará al mando en esa época, versículo 4. Y juzgará. En hebreo esta palabra juzgará es un verbo en tercera persona singular masculino. Él juzgará. Observen el texto, versículo 4. Y él juzgará entre las naciones y él reprenderá. Esa palabra reprenderá otra vez en hebreo es un verbo en tercera persona singular masculino. La idea es que él reprenderá. ¿Cómo que reprenderá? Quiere decir, él resolverá disputas. Él funcionará como árbitro, como juez a muchos pueblos. ¿Quién es el que juzgará y resolverá disputas entre las naciones? Véanlo ahí en Isaías 9, aunque lo veremos más adelante a fondo. Isaías 9, versículo 6. Isaías 9. Vean desde el 5. El ambiente de paz que caracterizará al milenio, que lo veremos en un momento aquí, en el texto, si Dios quiere, Isaías 9:5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no se necesitará equipo para combatir en guerras. Observen por qué. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, versículo 7. Lo dilatado o el incremento de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es el Rey, el Señor Jesucristo, quien estará reinando ahí en el milenio. Y lo reitera ahí en Isaías 42:1, véanlo. Isaías 42:1. Observen otra vez su posición de rey, de juez, el que resuelve los problemas. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Isaías 2:4, dice el texto que él es el que va a estar reinando, y debido a que su reino va a ser de justicia y paz perfectas, observen de nuevo Isaías 2:4, juzgará entre las naciones, esto es el Rey, el Señor Jesucristo, en su reino milenario aquí en la tierra, y juzgará, Isaías 2:4, entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos, y volverán, escuchen esa palabra, volverán significa, golpearán hasta hacer pedazos. Se usa como en Segundo de Reyes 18:4, hizo pedazos. Golpearán hasta hacer pedazos, observen que, versículo 4, sus espadas en rejas de arado. Las rejas de arado son instrumentos para cultivar el campo. En otras palabras, las espadas las van a golpear para convertirlas en instrumentos para cultivar el campo. Y continúa el versículo 4. Y sus lanzas en hoces, esto es, las lanzas, instrumentos de guerra, los van a convertir en hoces, que son como garfios afilados que se usaban para cortar, por ejemplo, las uvas de la vid. ¿Por qué van a hacer esto? Observen al final del 4. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán, quiere decir, ni se prepararán o entrenarán más para la guerra.
Durante el reino milenario del Señor va a haber tal paz en la tierra que las naciones van a destruir sus armas y ya no entrenarán soldados para pelear. Ya no van a haber fuerzas élite ni tampoco van a reclutar soldados ni van a haber servicios militares. Para algunos de ustedes jóvenes que están en eso en este momento. Esta no va a ser, o escuchen, esta paz no va a ser como la paz falsa del anticristo en Apocalipsis 6:2. Al principio de la tribulación de 7 años. Escucha, desde Génesis 3, este será el único momento en la historia de la humanidad en el que habrá paz genuina en todo el mundo. El viernes comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, como ustedes saben, en Corea del Sur. A muchos de nosotros nos gustan, pero algo que conmovió al mundo fue ver a las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur, desfilar bajo una bandera como si ya estuvieran unidas en paz. Y como alguien lo dijo, esto ilustra la motivación del movimiento contemporáneo de los Juegos Olímpicos, porque desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, este movimiento olímpico tiene la motivación de unir al mundo. Piensan que si las naciones juegan y compiten en los Juegos Olímpicos no se van a pelear, pero la historia muestra que esto es una farsa. Recordamos, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de verano en Múnich, Alemania, en 1972, cuando fueron asesinados varios atletas israelitas. O en 1980, recordarán algunos de ustedes también este incidente, cuando el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, retiró al equipo de la Olimpiada como protesta contra la invasión rusa de Afganistán. Y debido al pecado del ser humano, vamos a seguir así, con naciones en guerra hasta que el Señor regrese y reine en la tierra. Como dice el versículo 4, solo en el reino milenario del Señor va a haber tal paz en la tierra que las naciones van a destruir sus armas y ya no van a entrenar soldados para pelear. ¿Se imaginan? Esto es inconcebible en nuestra época. Será como que aquí en el área metropolitana, Estado de México, Ciudad de México, imagínense, no existiera el campo militar aquí en Conscripto, ni habría desfile militar del 16 de septiembre, porque ya no habrían soldados, ni tanques, ni armamento, porque ya no se necesitarían, y no se necesitarían por la paz perfecta que habría, y esta paz será una realidad en el reino milenario. Pero en la actualidad tenemos soldados y ejército, inclusive los vemos patrullando las calles, no para defendernos de invasiones extranjeras, sino de criminales nacionales. A la luz de Jerusalén, más bien a la luz de que Jerusalén va a ser la capital del reino milenario, Isaías concluye este párrafo con un mandato para los israelitas de la época próspera, pero idólatra, del rey Usías. Y les dice, observen en Isaías 2:5, venid, otro imperativo, un mandato. Les dice, venid, oh casa de Jacob, vengan israelitas, vengan y, versículo 5, caminaremos a la luz de Jehová. En otras palabras, a la luz de lo que Dios hará en el futuro con Jerusalén, sigan el ejemplo de las naciones del versículo 3, busquen aprender y obedecer la palabra de Dios. Hagan esto, israelitas de Judá, en lugar de estar pecando, como lo vemos en los versículos 6 al 8. La exhortación es igual para ti. Deja tu soberbia, deja de buscar tu satisfacción como la meta primordial en tu vida. Deja de vivir para tus ideas o prácticas que colocas por encima de Dios y busca aprender y obedecer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que disfrutes la vida en el reino milenario, como lo describen los versículos 2 al 4. ¿Cómo? Al ser salvo por la fe en Cristo y demostrarlo en obediencia a su palabra, porque recuerda, los únicos que entrarán en el reino milenario serán creyentes. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 26. Alguno dirá, oye, me encantaría estar ahí. Vas a estar ahí si eres un verdadero creyente.
Entonces los versículos 1 al 5 se cumplirán en el milenio, aquí en la tierra, pero después de los juicios del resto del capítulo 6. Obsérvenlos. Aquí entonces vemos dos alternativas de vida que te motivan a humillarte ante Dios. En los versículos 1 al 5 vemos una vida destinada a gozo, pero ahora observen en los versículos 6 al 22 una vida condenada a juicio. Una vida condenada a juicio. Aquí en los versículos 6 al 9 vemos el pecado de Judá. Y observen cómo aquí Isaías le habla a Dios. Isaías 2:6, Isaías le habla a Dios y le dice, ciertamente tú has dejado, o en el hebreo abandonado, tu pueblo, la casa de Jacob. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios les quitó su protección, su bendición, como en 2 de Reyes 21:14. Y la pregunta que habrían hecho los israelitas que escucharon esto habría sido, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios nos quitó su mano de protección, de bendición? El resto del versículo 6 y hasta el 8 nos dan la respuesta. Y aquí encontramos 4 razones en Isaías 2, 6 al 8, 4 razones por las que Dios quitó su protección, su bendición. Una, costumbres pecaminosas. Costumbres pecaminosas, versículo 6. Porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, quiere decir en el hebreo los que practican la magia, los adivinos, como los filisteos. Una pausa ahí. Judá tomó las costumbres de naciones del oriente, tales como la práctica de la adivinación. Esto fue una violación de la ley mosaica, como lo vemos en Deuteronomio 18, 9 al 14. Y además observen, versículo 6, lo que hicieron al final, y pactan con hijos extranjeros. Pactan, esto es, golpean las manos. La idea es que se dan la mano o chocan la mano para hacer un trato. ¿A qué se refiere esto de que pactaron con hijos extranjeros? Quizás se refiere a que acordaban dar a sus hijos a hijas de gentiles, no de israelitas. Y así violaron la ley, según Deuteronomio 7, 1 al 5. Pero no estamos seguros. De lo que estamos seguros es que el versículo aquí en Isaías 2:6 muestra que lo que hicieron fue el resultado de costumbres de otras naciones y al hacer esto ellos violaron lo que Dios les mandó en la ley. Ahora observen, el versículo 7 muestra 2 razones más por las que Dios quitó su protección, su bendición de los israelitas de Judá. Las razones, observen, 2 y 3, confiaron en el dinero y en su poderío militar. Versículo 7, Isaías 2:7. Observen cómo confiaron en el dinero y en su poderío militar. Isaías 2:7. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. Eran millonarios, por así decirlo. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Por el contexto del capítulo, la idea es que confiaron en sus riquezas y en su poderío militar. El problema no fue que tenían mucho dinero y gran poder militar, el problema es que confiaron en eso y no confiaron en Dios. Observen la 4ª razón por la que Dios quitó su protección y bendición de ellos, versículo 8, idolatría. Idolatría, Isaías 2:8. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Esta es una descripción, observen, de lo absurdo que es la idolatría. Mucha atención al final del versículo 8, es lo que fabricaron sus dedos. Adoraron inventos humanos, adoraron fabricaciones de inventos de manos humanas. Y observen en el versículo 9 lo que hace Dios con estas personas. Isaías 2:9, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Esta frase muestra que Dios iba a juzgarlos por los pecados descritos en los versículos 6 al 8. E Isaías concluye con una oración corta a Dios. Observen al final del 9. Dice aquí en Isaías 2:9, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Observen aquí, Isaías le pide a Dios que no perdone a Judá. ¿Por qué hace esto? ¿Acaso no está pecando Isaías de ser cruel? ¿No está pecando de enojo, de amargura? ¿Cómo que le pide a Dios que no los perdone por su idolatría? No es una frase fácil de interpretar. Hay varias posturas presentadas por diferentes comentaristas, pero pensamos que la mejor manera de entender esta frase es la siguiente.
debido a que Judá se había entregado a su pecado, como lo vemos aquí en Isaías 2, 7 y 8, debido a que Judá se había entregado a su pecado, ya habían llegado al punto en el que Dios quitó su mano de protección y bendición, versículo 6, y el juicio era inevitable. Esto implicaría que por revelación de Dios, como lo vimos en el versículo 1, Isaías sabía que Judá no se iba a arrepentir y por lo tanto no podrían ser perdonados sin que se arrepintieran. Aquí en Isaías 2, 6 al 9 vemos por lo menos 4 implicaciones prácticas para tu vida. Número 1, no adoptes costumbres pecaminosas. No adoptes costumbres pecaminosas, como Isaías 2, 6 lo dice de Judá. Recuerda Romanos 12, 2, no os conforméis a este siglo. No te acostumbres a pensar y actuar como la manera no bíblica del mundo que te rodea, sino transformaos, Romanos 12, 2, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra implicación, número 2, no confíes en el dinero ni en el poder mundano. No confíes ni en el dinero ni en el poder mundano, como lo hicieron en Isaías 2:7. Recuerda 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo, estos son cristianos que tienen más de lo necesario para vivir. Si tú tienes más ropa de la que traes puesta, eres rico. Porque en 1 Timoteo 6 nos dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Si tú tienes dinero para un chicle no es necesario para vivir, eres rico. Hay diferentes niveles de riqueza, pero esto es para ti. Escucha, 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No confíes en el dinero que Dios te da. Nada de que me siento seguro por mi cuenta de banco, más que en Dios, confío en mi seguro médico más que en Dios. No, eso es un pecado. No está mal, obvio, tener una cuenta de banco, proveer un patrimonio, siempre y cuando no vivas para eso, siempre y cuando no se convierte eso en tu Dios. Entiendes que Dios te lo dio y tienes que confiar en Él, no en lo que te dio. Número 3, otra implicación de este texto, no seas idólatra. No seas idólatra, como estos israelitas de Isaías 2:8. Recuerda que la idolatría no es solo adorar estatuas, como lo que hicieron aquí, sino colocar algo antes que Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vivir para algo que no es Dios. Hay mucha gente así, inclusive como cristianos luchamos con la idolatría, porque llegamos a vivir para el trabajo a veces antes que Dios, a veces le damos la prioridad al dinero antes que a Dios. Por ejemplo, pecas por tener más dinero al evadir impuestos y muestras que ahí el dinero ya en ese punto ocupó el lugar de Dios. Pecas, por ejemplo, al descuidar a tu familia debido al trabajo. Somos idólatras cuando nos importa más la apariencia o el cuerpo que Dios. No está mal hacer ejercicio, pero cuando pecas por eso, estás idolizando el ejercicio. Aún en el ministerio, escuchen, aún en el ministerio, la iglesia, el servicio a la iglesia, un estudio, estudios de seminario, se pueden convertir en un ídolo en tu vida, la iglesia misma. ¿Cómo? Descuidas tu familia, tu escuela, si eres un alumno de tiempo completo, descuidas las prioridades que Dios te ha marcado en su palabra, o por ejemplo eres mediocre, desobediente en tu trabajo por estar sirviendo en la iglesia. Eso es idolatría. Y luchamos con esto. Por eso Pablo, escribiéndole a cristianos, les dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Número 4, otra implicación práctica. No veas el dinero como marca de obediencia. No veas el dinero como marca de obediencia en tu vida, como Isaías 2, 7 y 8. Observen, hermanos, versículo 7, que su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin, tenían mucho dinero, pero versículo 8, además su tierra está llena de ídolos, y versículo 6, ciertamente tú has dejado a tu pueblo. Dios había quitado, escuchen, su mano
de protección y bendición, versículo 6, aunque versículo 7 tenían mucho dinero, pero versículo 8 estaban entregados a la idolatría. Este es un gran recordatorio de que tener dinero no necesariamente es evidencia de que Dios te está bendiciendo porque eres obediente a Él. Puedes ser millonario y ser obediente a Dios como Job, claro, pero puedes tener dinero y ser desobediente a Dios, un idólatra como los israelitas aquí en Isaías 2. Entonces, si tienes dinero, si tienes un buen trabajo, no lo veas como un sello que Dios coloca en tu vida de aprobación. No lo veas como una bendición de Dios por tu obediencia, no. Evalúa tu vida. Examina tu vida para asegurarte de que estás obedeciendo la palabra de Dios y no veas el dinero como evidencia de tu obediencia, porque no necesariamente lo es, como lo vemos en este texto. Regresemos a Isaías 2:10. Después de acusar a Judá en los versículos 6 al 9, ahora en Isaías 2:10 al 22, vemos los juicios futuros de la tribulación sobre Judá. Escucha, versículo 10. Empieza con un imperativo, es un mandato en el hebreo. Métete en la peña. La peña es una roca grande. Métete en la peña, escóndete. Es un imperativo en el hebreo y tiene la idea de decir, mantente escondido. Observen en dónde, en el 10, en el polvo. ¿Cómo te vas a esconder en el polvo? ¿Por qué? Versículo 10. Al final, de la presencia temible. En el hebreo esa frase, la presencia temible, es literalmente el terror de Jehová y del resplandor de su majestad. Esta última frase se refiere a una manifestación visible de la presencia de Dios. Ahora, los dos mandatos aquí del versículo 10, métete y escóndete, aparentemente son dados por Isaías con un tono de sarcasmo contra los soberbios que serán juzgados. La idea es que obviamente no podrán huir del juicio de Dios. Aunque te escondas como dice aquí, en una peña, aunque te escondes detrás de una roca grande o en el polvo, no puedes huir del juicio de Dios. Y aquí Dios manifiesta su presencia gloriosa en juicio, como lo vemos en el versículo 19. La idea es que es un juicio tal que infunde un terror en el hombre, al grado que buscan esconderse en las cuevas de las rocas y en los agujeros en el suelo. Así como los israelitas, el ejército israelita se escondió por miedo al ejército de los filisteos en 1 de Samuel 13, 5 y 6. Lo que vemos aquí en Isaías 2:10 se cumple en el versículo 19, lo vamos a ver en un momento, si Dios permite. Pero observen que este juicio tiene la intención de juzgar la soberbia del hombre. Versículo 11. Isaías 2:11. La altivez de los ojos del hombre será abatida, quiere decir en el hebreo, será humillada, será traída abajo, y la soberbia de los hombres será humillada. Una pausa ahí. Este tema de que Dios juzgará al soberbio se repite 3 veces en este texto. Aquí en el versículo 11, en el 12 y en el 17. Y la idea es que Dios va a humillar la soberbia de los hombres mediante juicio. Observen al final del 11, Isaías 2:11 al final, y Jehová solo será exaltado en aquel día. ¿Qué día es aquel día? El versículo 12 nos dice, porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. El día de Jehová se refiere aquí al tiempo en el que Dios juzgará a los pecadores y salvará a su pueblo. ¿Cuándo sucederá esto? Que Isaías describe aquí en Isaías 2, en el futuro. Ya lo vimos por el contexto. En los 7 años de la tribulación futura que serán seguidos por la segunda venida y el reino milenario. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta idea de esconderse de la presencia de Dios en cuevas y agujeros de los versículos 10 y 19 sucederá en la tribulación. Esto lo vemos ahí en Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. Durante la tribulación, escuchen esto en el futuro, observen lo que va a pasar, o escuchen, Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, observen, todo mundo, sin importar su jerarquía social, si tenía dinero o no, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, Apocalipsis 6, 16,
y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque Isaías 6:17, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces aquí en Isaías 2, versículo 13, observen, en el día de Jehová o en el día del Señor, Dios va a ejecutar su juicio. Isaías 2:13, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Estos árboles eran admirados por la gente en la época del Antiguo Testamento, como lo vemos en el Salmo 92:12. Pero estos árboles que eran tan impresionantes para la gente en ese entonces, serán destruidos por el juicio de Dios contra la soberbia de los seres humanos, como lo indica el versículo 12. Y observen, continúa, versículo 14, Isaías 2:14, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, versículo 15, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, en el hebreo inaccesible, observen el énfasis, en el versículo 13, son cedros, encinas, lo que en ese entonces se veía como algo imponente, admirable. En el 14, los montes altos, lo que era imponente para ellos, los collados elevados, vean el énfasis. En el 15, toda torre alta, todo muro fuerte, versículo 16, sobre todas las naves, esto es los barcos de Tarsis, y sobre todas las pinturas o artesanías preciadas. Hagan de cuenta que para nosotros será como si nos dijera, voy a destruir todo, el edificio del Pantalón, estos edificios ahí, la Torre Mayor, por lo que para nosotros es imponente, el Popo, el Lista. ¿Se dan cuenta? Los portaaviones nucleares militares de las potencias mundiales, es la idea, lo que para nosotros es imponente. Es la idea aquí. Y observen, versículo 17. Otra vez, misma idea. La altivez del hombre será abatida. En el hebreo, será humillada. Y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día. Aquí se repite la idea del versículo 11. Esto muestra la humillación total del hombre y la exaltación absoluta de Dios en este juicio futuro en la tribulación de 7 años. Dios va a pulverizar todo aquello que el hombre considera digno de confianza o exaltación, todo aquello por lo que se ensoberbecería. Versículo 18, continúa, Isaías 2:18, y quitará totalmente los ídolos. Esto es, Dios va a aniquilar de manera total los ídolos. Y observen de nuevo cuándo, versículo 19, y se meterán en las cavernas de las peñas. Esa frase, las cavernas de las peñas, se puede entender también del hebreo, o las cuevas de las rocas, es la idea. Se van a meter en las cuevas de las rocas, y continúa en el 19, y en las aberturas de la tierra, quiere decir los agujeros del polvo en el hebreo. Observen por qué, Isaías 2:19, por la presencia temible, literalmente en el hebreo, del terror. Se van a esconder del terror de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar, o en el hebreo, para aterrar la tierra. Aquí en el versículo 19 se cumple el versículo 10. Y en el versículo 20 observen esta repetición, versículo 20, ¿cuándo va a pasar esto? Aquel día. Aquí está otra vez esta frase, como la vimos en los versículos 11 y 12. Esta frase que se usa aquí en Isaías 2, en conexión con el juicio de Dios en el día del Señor, en el futuro, durante los 7 años de tribulación, Apocalipsis 6 al 18, en el versículo 20, obsérvenlo, dice, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. ¿Qué es esto? Esto muestra que durante la tribulación la gente se dará cuenta de que sus ídolos no sirven de nada. Y por eso van a aventar sus ídolos a los topos y a los murciélagos. Para darles una idea, es como cuando sucedió el terremoto hace unos meses y se caen las casas y vemos que la vida es frágil y no es nada. Y ahí estamos viviendo, por ejemplo, para quizás un guardarropa, un auto, el trabajo, y dices, no es nada.
es limitado, no es nada, no me sirve de nada, y esa es la idea aquí. Todo esto, mis ídolos para los que vivía al polvo, a los topos, a los murciélagos, no sirven de nada. Esto de nuevo, en particular hablando de la tribulación futura, pero claro, es un recordatorio de que si vives para algo que no es Dios, no sirve de nada. Es una expresión de soberbia. Y obviamente esta humillación absoluta, de nuevo, va a llevarse a cabo en contra del ser humano, en contra de la humanidad no redimida, durante la época de la tribulación, los 7 años futuros, en Apocalipsis 6 al 18. Y observen, versículo 21, reitera esta idea. Y se meterá en las hendiduras, en el hebreo en los espacios de las rocas, o en el hebreo rocas grandes, y en las cavernas, quiere decir en el hebreo en las grietas de las peñas, en el hebreo rocas, por la presencia formidable de, esa frase por la presencia formidable de, traduce una palabra en hebreo que quiere decir del terror de, la frase aquí es del terror de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante para castigar, o en el hebreo, aterrar la tierra. Observen de nuevo que esta idea se repite 3 veces en el texto, en el 10, 19 y aquí en el 21. Esta repetición, hermanos, muestra el terror absoluto que se apoderará de la gente ante la presencia y juicio de Dios. Así como cuando tú has tratado de matar un insecto, una araña, ¿no es cierto? Y no le das. Está ahí en la pared y ahí viene la chancla o la mano y va contra la araña y fallas, ¿y qué hace la araña? Sale corriendo a esconderse. Esa es la idea aquí. Cuando una araña se da cuenta de que la quieres matar o atrapar, sale huyendo a esconderse, y esa es la idea. Los humanos van a salir corriendo como arañas para esconderse del juicio del Señor en la tribulación, como lo vemos en Apocalipsis 6, 12 al 17. Ahora, de nuevo, el hecho de que esta frase se repita 3 veces, esta frase del terror, que expresa la idea de terror, que la gente se busca esconder del juicio aterrador del Señor, muestra el terror que se va a apoderar de la gente en la tribulación y muestra que el juicio de Dios va a ser sumamente fuerte. Este énfasis en el miedo por la magnitud de este juicio no lo encontramos en ninguna otra parte de las Escrituras fuera de Apocalipsis, fuera de la tribulación, podemos decir Apocalipsis y Mateo, refiriéndose al mismo acontecimiento. Por eso, si me acompañan a Mateo 24 por un momento, por eso el Señor se refirió de manera precisa al juicio de la tribulación en Mateo 24. Mateo 24, recordarán, lo estudiamos ya hace varios años. Recuerden el contexto de Mateo 24, el Señor está hablando de lo que va a pasar antes de su segunda venida, de lo que va a pasar durante el periodo de la tribulación de 7 años. Y dice aquí en Mateo 24, para que recuerden por qué dice el Señor lo que dice aquí en Mateo capítulos 24 y 25, el discurso del Monte de los Olivos. Mateo 24, 3, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y los capítulos 24 y 25 nos dan la respuesta. Y aquí el Señor va a hablar ahora de la tribulación y de la segunda venida. Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Salten al versículo 15. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, esto va a pasar a la mitad de los 7 años de la tribulación. Daniel 9, 27. Observen. A partir de ahí, la segunda mitad de la tribulación de 7 años, conocida también como la gran tribulación, Mateo 24, 16. Cuando eso suceda, dice el Señor, Mateo 24, 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Versículo 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas o embarazadas, de las que críen y de las que críen en aquellos días. Versículo 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y escuchen esto, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Y 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto vuelve a mostrar que aquí, regresando a Isaías 2, Dios está hablando del juicio de la tribulación futura. Como lo dijo el Señor en Mateo 24, 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso nos ayuda a entender por qué tanto miedo por parte del ser humano en la tribulación, como lo describe Isaías 2, que van a salir corriendo como arañas, insectos, a esconderse donde puedan, porque van a estar aterrados. Y no hay tiempo para ver los juicios de las copas, las trompetas, los sellos. Apocalipsis 6 al 18 nos ayuda a entender por qué la gente va a actuar así. Es algo aterrador, como lo dijo el Señor. Nunca en la historia del mundo ha habido tal magnitud de juicio por parte de Dios ni de sufrimiento humano. Y lo va a haber en esa ocasión. De nuevo, ahí Dios va a mostrar que Él es el Dios del universo y va a juzgar, va a humillar de manera total al ser humano. Terminemos con el último versículo de Isaías 2. Y observen que a la luz de que Dios va a humillar totalmente al hombre, al ser humano en este juicio, en la tribulación, y solo Él será exaltado, Isaías concluye con un mandato para su audiencia que también se aplica a nosotros. Véanlo, Isaías 2:22. Dejaos, es un imperativo en el hebreo, es un mandato. Dejen del hombre cuyo aliento esté en su nariz, porque ¿de qué es estimado? O en el hebreo considerado. El punto es, aquí en el versículo 22, dejen de ser soberbios, dejen de confiar en ustedes como hombres, porque ustedes como hombres son temporales, frágiles. A eso apunta, observen el versículo 22, la frase, el hombre cuyo aliento está en su nariz. Somos temporales, frágiles. La idea es, dejen de exaltar al hombre y exalten a Dios y solo a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Según el texto, ya lo vimos, imita a aquellos creyentes en el milenio, versículo 3, Isaías 2:3, así es como lo hacemos, como nos dice Isaías 2:3, véanlo de nuevo, y vendrán muchos pueblos, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Cómo te humillas? ¿Cómo dejas de exaltar y exaltas a Dios y solo a Dios? En primer lugar, si no eres hijo de Dios, vienes en arrepentimiento a fe a Cristo, no confiando en ti, en tus obras, sino solo en Él, como el único medio por el cual Dios te salva, independientemente de tus actos, de tus obras, a través de la fe. Y ya salvo, entonces, no confíes en el hombre al vivir para cualquier cosa que no sea Dios, sino vive para estudiar, para obedecer, para disfrutar de la bendición de obedecer la palabra de Dios. La vida destinada al gozo en el reino futuro del Señor Jesucristo es la vida que demuestra fe genuina en Dios. Esa es una vida que se humilla confiando en Dios, dependiendo de Él. Pero la vida condenada a juicio es la que se ensoberbece y confía en el poder humano, en el dinero y otros ídolos, y Dios va a humillar esa vida con juicio. Y lo hará con aquellos que estén vivos durante la tribulación en el futuro. Quizás algunos de ustedes estén ahí, pero oramos que no sea así, sino que se humillen al dejar de confiar en su dinero, en su poder, en su inteligencia, en sus posesiones, en sus obras, y entreguen su vida al Señor Jesucristo mediante la fe y no sus obras. Oremos. Padre, gracias por este texto tan útil, y de nuevo nos impresiona tu sabiduría y tu palabra que es viva y eficaz, que es como si lo hubieras escrito hace un minuto. De nuevo, Padre, es impresionante ver cómo
Como dijiste en Eclesiastés, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que es? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que será? Lo mismo que fue. No cambiamos desde Génesis 3, somos igual de pecadores, pecamos igual, quizás las expresiones son diferentes, pero nuestra naturaleza es igual y aún salvos, qué lucha, qué fácil es ensoberbecernos y pecar de idólatras. Oramos porque esta verdad de Isaías 2 taladre nuestros corazones y de acuerdo a la necesidad de cada persona en esta mañana, tu Espíritu la use para llevarlo a tus pies en arrepentimiento y fe, y los que son salvos tú los fortalezcas para que caminen a la luz de estas verdades, como nos dice el texto, caminen a la luz de buscar tu palabra, humillarnos ante ti, bajo tu palabra, saber que solo en ti está el gozo genuino y deleitarnos en la realidad de que en el futuro disfrutaremos de este reino que describes aquí en Isaías 2. Gracias te damos por esta mañana y el privilegio que nos diste de congregarnos para exaltar al Señor Jesucristo y solo a Él. Amén. Nos vemos la semana que entra. Ay, ya me apagaron, está bien hermanos, ya me voy. Isaías 3, si Dios quiere, la semana que entra estamos para servirlos, que Dios los bendiga.